¿Qué tal, querida comunidad del bisonte fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón, espero que muy bien. Y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. Suscríbanse por favor si es que aún no lo han hecho. Regálenos un like o cuando menos un comentario. Por favor, compartan este video a quien más confianza le tengan. Antes de comenzar, quiero decirles que este relato es enviado por el señor Aarón Hernández del Estado de México, al cual quiero darle las gracias por este medio y ojalá que le guste cómo este servidor narra su historia. Y así, sin nada más que agregar, comenzamos. Lo que voy a contar me sucedió más o menos por el año de 1996. Digo más o menos porque la verdad, para ser muy honesto, no recuerdo muy bien si fue en ese año o un año antes o quizá un año después. Hoy en día, a la distancia que pone el tiempo, se me han borrado de la mente algunos detalles, y si a eso le sumamos que ya no vivo en el Estado de México, pues creo que eso dará como resultado que a la larga termine por olvidar todo. Sin embargo, lo poco que recuerdo se los traigo a narrar aquí en este momento. No sé si alguna vez vieron a personal de seguridad en centro histórico que para cumplir con su labor eran dotados con unos enormes perros Rottweiler. Pues este servidor era uno de ellos. Lo menciono así porque hace muchísimo tiempo que no pongo un pie en estos lugares. Entonces no sé si todavía los negocios de centro histórico tengan este tipo de seguridad. No me iba mal, no puedo quejarme, cuando menos a lo que sueldo se refiere, pero por otro lado sí era bastante cansado y agotador, pues había que estar prácticamente 12 horas parado, pues solo nos daban media hora para comer, y esto lo hacíamos al mediodía. Obviamente media hora no era suficiente para poder descansar, pero pues ni modo, trabajo es trabajo. Otra de las cosas es que yo vivía bastante lejos, específicamente allá por Aragón, en la avenida Central. Por aquellos días esta avenida era de terracería y debido a la inseguridad no había mucho transporte, y el poco que había nada más era hasta cierta hora. Así que si me lo preguntan, y desde mi muy personal punto de vista, esto era un hilo que tarde o temprano se iba a romper por lo más delgado. Y como no hay fecha que no se cumpla, cierta noche sucedió que al gerente no le salían las cuentas, y yo tenía la orden, o mejor dicho la consigna, de que yo tenía que irme de mi trabajo solo hasta que se fuera el último empleado. Así que mientras el gerente estuviera ahí haciendo sus cuentas, yo tenía que estar acompañándolo. Recuerdo que al final ni siquiera le salieron. Por más vueltas que le dio, terminó con un faltante fuerte y decidió que nos fuéramos a pesar de todo, y que él se encargaría al día siguiente de ajustar el depósito. Me pareció bien porque a mí se me había hecho bastante tarde, así que me fui, no sin antes haber entregado el enorme perro al vehículo de la recolección, que ya tenía estacionado un buen rato afuera del negocio. Tomé el metro
que me llevaba hasta la estación más cercana a mi casa para de ahí todavía tomar el micro o la combi. Y para mi buena suerte todavía estaba una, creo que la última. A la hora de que yo me subí a la combi, me dio gusto que todavía iban muchas personas, a pesar de que ya eran casi las 11:30 de la noche, pero lamentablemente se fueron bajando. Muy angustiado miré cómo la combi cada vez se iba quedando más vacía. Aquel detalle me angustiaba porque sabía que al momento de que yo me quedara solo, seguramente el conductor ya no iba a querer seguir más adelante. Esto lo sabía porque a algunos de mis vecinos ya les había ocurrido y efectivamente mis peores temores se hicieron realidad, pues cuando faltaban unas 6 cuadras para que yo llegara a la calle donde me tenía que bajar, a pesar de que aún íbamos 2 personas, el conductor ya no quiso avanzar. Nos dijo que lo sentía, pero que él de ahí se regresaba, incluso que si no queríamos pagarle no lo hiciéramos, pero que nos bajáramos. La otra persona, una señora de unos 45 años, por más que le suplicó, ni así el conductor nos quiso llevar ni siquiera una cuadra más. Así que ni modo, no nos quedó de otra más que bajarnos. Afortunadamente éramos 2 y nos fuimos acompañando, y debo de decir que ya para este punto eran más de las 12 de la noche. La verdad es que en compañía de la señora yo no me sentía tan agobiado, pero lamentablemente un par de cuadras más adelante ella dio la vuelta a la izquierda, pues esa era la calle donde vivía y a mí no me quedó de otra más que continuar solo. Esos lugares estaban tan remotos que después de las 10 de la noche ya no había nadie caminando por la calle, ni vehículos, nada. Lo digo porque apenas había caminado una media cuadra cuando detrás de mí a lo lejos escuché el motor de un vehículo. Traté de no darle importancia y seguí caminando. Y digo que traté de no darle importancia porque debo de mencionar que aquel motor sonaba muy extraño. No sé si me voy a dar a entender, pero aquel ruido sonaba como muy grueso, o más bien creo que la palabra sería como muy grave, pero muy exageradamente grave, y como si estuviera al interior de una cueva, pero como si tuviera una potencia tremenda y al mismo tiempo estuviera revolucionando muy pero muy lentamente. Sí, sé que mi descripción suena muy extraña, pero es por eso que les dije que a ver si me daba a entender, porque así fue como lo captó mi mente. Y hago también la aclaración de que cuando les estoy describiendo esto, lo del ruido, aún no se veían sus luces. Avenida Central es una recta enorme y yo no podía ver sus luces, solamente el ruido. No lo sé, quizás sus luces estaban apagadas, pero no lo creo porque cuando las comencé a ver se veían muy a lo lejos, y más bien creo que el ruido viajaba mucho muy adelante del vehículo.
Y otra de las cosas fue que cuando empecé a mirar sus luces en un momento y de la nada, y después de que miré que estaban muy alejadas en un momento y de la nada, ya se habían acercado mucho, y de pronto pude ver en todo su esplendor a aquel enorme y extraño vehículo ahí a un lado de mí, caminando a la par de mí, caminando a un costado, a mi costado izquierdo, como si fuera acompañándome. Y debo de decir que aquel extraño vehículo me infundía un terror absoluto. Juro por Dios que hubiera preferido que hubiera sido un vehículo de delincuentes, pues aquel extraño vehículo me infundía un terror fuera de todo precedente. Y es que además, ya cuando estuvo ahí a un lado de mí, y yo parecía escuchar su ruido en el interior de mi cerebro, y decía que mis pies hubieran tenido alas e irme volando hacia mi casa para llegar a ella lo más rápido posible. Pero no lo sé, aquel pensamiento era una total locura, pues la verdad, ahora que lo recuerdo, creo que no podía ni correr, pues recuerdo que tenía las piernas completamente desguanzadas, quizá debido al terror que aquel vehículo infernal me infundía. Yo no sabía qué pensar, no sabía si eran delincuentes o era conducido por el mismísimo demonio. No sé, no sabía ni encontraba ninguna explicación, pues el maldito vehículo ahí seguía avanzando a la par de mí, ni se adelantaba ni se atrasaba. Y entonces, ante mi sorpresa y asombro, cuando tan solo faltaba una media cuadra para dar la vuelta hacia mi calle, o mejor dicho, para dar la vuelta en la calle donde estaba mi casa, la ventanilla del lado del copiloto comenzó a bajar lentamente, y del interior del monstruoso vehículo se asomó una cara conocida. Era mi amigo Ricardo Roldán, un buen amigo del barrio. Él también era un guardia, al igual que yo, de el centro histórico de la Ciudad de México, y de hecho él era el que me había conseguido el trabajo, aunque él trabajaba en una empresa diferente a la mía. Y entonces se asomó por la ventanilla del vehículo y con su mano me saludó, al mismo tiempo que con una gran sonrisa me dijo: ¿qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? Y entonces yo, al verlo y darme cuenta de que era él, no pude menos que respirar aliviado y le contesté: no mames, güey, me sacaste un pinche sustote. Él y yo nos hablábamos de carnalitos. Esto lo menciono porque también le dije: pues estoy bien, carnalito, no te preocupes por mí. ¿Y tú cómo estás? Y entonces él contestó algo que creo que nunca se me va a olvidar. Me dijo: yo estoy muy bien, carnalito. Solo iba pasando por aquí y te vi y quise saludarte, güey. ¿Sabes qué? Cuídate mucho. Yo llevo algo de prisa, pero al cabo nos estamos viendo, güey. Sí, carnalito, le contesté. También tú, cuídate mucho, güey. Y después de eso, metió la cabeza al interior del vehículo, pues la había sacado un poco para poder saludarme y decirme todo aquello, y la ventana se comenzó a cerrar
y el vehículo comenzó a avanzar más rápido, y fue cuando ya empezó a alejarse de mí cuando lo pude ver en todo su esplendor. Era totalmente negro, incluidos los vidrios, y por la parte de abajo, antes de que la orilla se volviera el piso del fondo, llevaba muchas luces rojas parpadeantes y bastante grandes. Para este punto llegué a la calle donde tenía que girar a la derecha, pero todavía me quedé parado un momento ahí en la esquina, viendo cómo aquel extraño vehículo donde iba mi amigo se perdía a la distancia. Un rato después, ya más tranquilo, por fin llegué a mi casa. Luego al entrar pude ver en el rostro de mi esposa, pude ver como si hubiera llorado, como si su cara reflejara mucha angustia, pero al mismo tiempo como disimulada, o mejor dicho, como mal disimulada. Le pregunté qué tenía, pero me dijo que nada, y yo simplemente lo atribuí a que quizá estaba preocupada por mí, pues ya casi era la 1 de la mañana. Rápidamente cené algo ligero y me metí a bañar para poder dormir más tranquilo, y de hecho lo hice. Me fui a dormir y ya no supe más, pues tenía que levantarme temprano para ir al trabajo, y así lo hice. Al día siguiente me levanté como de costumbre a las 6 de la mañana y rápidamente me comencé a alistar para irme, y de pronto mi esposa apareció en la cocina donde me estaba tomando mi café ya para salir. Y entonces ella se me quedó mirando y me dijo que a dónde iba. ¿Cómo que a dónde voy?, le contesté. Pues al trabajo, ¿a dónde más? Y entonces ella se me quedó mirando y de pronto de sus ojos escurrieron un par de lágrimas y me dijo: ¿no vas a ir? ¿O es que acaso no vas a ir al entierro de tu amigo Ricardo? Estás loca, le contesté. ¿Qué clase de broma tonta es esa? Entonces ella siguió mirándome con sus ojos llenos de lágrimas y me dijo: no es ninguna broma. Vino su esposa ayer a buscarte y me dijo que el negocio que cuidaba Ricardo lo habían asaltado y que a él le habían disparado. Estaba hecha un mar de lágrimas e incluso la acompañé hasta su casa y pude ver a Ricardo en su ataúd. Te hubiera querido decir desde anoche, pero te conozco y sé que hubieras ido a su casa en ese mismo momento, a pesar de la inseguridad que hay en la colonia y a pesar de que llegas muy cansado del trabajo, y fue por eso que no te dije y decidí decirte hasta el día de hoy. No, le contesté a mi esposa, tú estás loca. Por supuesto que debes de estar loca. ¿Cómo se te ocurre inventar algo así? Si yo vi a mi amigo incluso anoche, cuando antes de llegar a la casa, él iba en un vehículo negro e incluso nos saludamos. Él me saludó y dijo que estaba bien. Así que no inventes tonterías, por favor. Y entonces mi esposa se levantó de donde estaba sentada y se acercó hasta mí, y acercando su rostro al mío como si quisiera besarme, me dijo: ¿de verdad crees
que yo inventaría algo así? ¿De verdad crees que estoy tan loca como para jugar con algo tan serio? Es que no puede ser, le contesté. Yo vi a Ricardo, te lo juro. Eso no te lo puedo explicar, dijo mi esposa. No sé qué es lo que habrás visto, pero yo te puedo jurar que yo lo miré en su ataúd ayer por la tarde. Ahora, me dijo, si no me crees, entonces vete a trabajar. Y después de decirme eso, se dio la vuelta y se metió a la recámara. Y después de apenas unos pocos minutos salió con un vestido negro y me dijo: ya le dije a nuestros hijos que no van a ir a la escuela el día de hoy, pues yo no voy a poder llevarlos, y en este momento me voy a acompañar a la viuda de tu amigo, pues ayer se lo prometí. Así que vete a trabajar y al rato en la noche nos vemos. Y después tomó su bolso de mano y caminó hacia la salida, y fue entonces cuando yo la alcancé. La alcancé porque yo decidí ir con ella, pues tenía que asegurarme de que aquello no fuera un cuento, de que no fuera algo que ella estaba inventando. Sí, sé que suena incluso absurdo, pero yo seguía con mi versión de que yo lo había visto en la noche y él parecía muy real. Él no parecía un fantasma, pero sí, lamentablemente, al llegar a la casa de mi amigo, ahí lo habían velado toda la noche. Pude verlo en su ataúd y pude ver cómo su esposa y sus hijos lloraban por él, y después también yo lloré. Es tal vez hasta absurdo desde mi punto de vista cómo el Creador se lleva a las personas más buenas. Por eso se llevó a mi amigo, a mi carnalito, pues él era una gran persona. Él era una de esas pocas personas que son capaces de quitarse su propio bocado de la boca para regalárselo a alguien que lo necesite más. Él era de esas personas que se endeudan, que son capaces de adquirir una gran deuda con tal de que tú salgas de la tuya. Para mí fue algo más que un amigo, fue el hermano de otra madre, el hermano que nunca tuve. Lo llevamos al panteón esa tarde, y ahí, cuando le dimos el último adiós, lloré como un niño por mi amigo, por mi carnalito. Ojalá que Dios lo tenga en su santa gloria. Y yo estoy contento porque sé que un día nos vamos a volver a mirar, nos vamos a volver a encontrar. Carnalito, ojalá que estés bien donde quiera que te encuentres. Este relato es en tu memoria, güey. Querida comunidad, pues, ¿qué puedo decir? Este relato me ha dejado sin palabras. Ojalá que les haya gustado mucho. De ser así, por favor, compartan. Si aún no se han suscrito, por favor, háganlo. Déjenos un comentario. Y a mí no me queda más que decir que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa, linda noche, y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.